O sea, los aportes de campaña no eran delitos en el año 2006 ni tampoco en el año 2011. Están en nuestros estudios Ulises Humala, hermano, como ustedes saben, parte de la familia Humala Tazo, y lo hemos invitado para comentar la complicada situación que está enfrentando su hermano Ollanta y su esposa Nadine Heredia, que enfrentan un proceso judicial por corrupción y donde han ocurrido testimonios como este de Martín Belaúnde El Ocio, un hombre muy cercano a la pareja. Adelante, por favor. Si bien es cierto, ingresaba algún dinero, de hecho yo he buscado algún dinero y he conseguido algún dinero de aportantes privados peruanos. De hecho, tuve una reunión con el señor Jorge Barata y con el señor Humala y la señora Nadine Heredia en el año 2006 en la casa del señor Álvaro Gutiérrez, en la que el señor Barata se comprometió a entregar $400.000 en efectivo para la campaña. Una semana después lo entregó y yo se lo entregué directamente a la señora Nadine Heredia. Hubo algún otro empresario que también hizo un aporte en efectivo a través de una reunión con ellos, pero llevados por mí. Y también el dinero que ingresó de funcionarios, digamos, de diplomáticos venezolanos, porque había un apoyo evidente del gobierno venezolano, pero llevados por mí. Y también el dinero que ingresó de funcionarios, digamos, de diplomáticos venezolanos, porque había un apoyo evidente del gobierno venezolano, muchas gracias, del gobierno venezolano a la campaña. Y estos aportes fueron de hecho en efectivo, muchos de ellos se entregaban en la misma casa de la señora Nadine Heredia, o alguna vez yo, a mí personalmente me ha entregado a la señora Birly Torres un dinero que se lo he entregado al señor Ilan Heredia, que era el que manejaba las finanzas del partido. Es correcto lo que dice el señor fiscal, yo no he realizado ese aporte de 65.000 soles que se me atribuye como propio. ¿Y por qué lo hice? Lo hice a pedido de la señora Nadine Heredia, que me pidió coordinar para que algunas personas, no solo yo, sino consiguiese algunos nombres de algunas personas, para que el partido pudiese justificar los recursos que habían entrado de manera subrepticia o de manera sin bancarizar, poder justificar ante la OMPE esos aportes. De hecho, los aportes, las personas que yo conseguí para que puedan aportar fueron varias, algunos con 130 y pico mil soles, otras con 65.000 soles, como es mi caso. Por ejemplo, mi padre, que no vivía en Perú en esa época, mal puede haber hecho un aporte en efectivo y se puso como un aporte de 135.000 soles. Fotograf, esta es una empresa que yo creo, a pedido de la señora Nadine Heredia, por una necesidad que conversamos y era de manera conjunta, en el que ella necesitaba de alguna otra manera comenzar a justificar los ingresos que iba a tener posterior a, no solamente justificar, sino generarse ingresos a partir de haber perdido las elecciones del 2006 y en el que iba a ser difícil reinvolucrarse en el sector laboral porque había sido una campaña muy dura. Y yo le sugiero, dentro de las posibilidades de negocio, le digo, mira, crea una empresa, una imprenta, se vienen unas elecciones regionales que vas a tener muchísimos candidatos como partido al Congreso y a las gobernaciones regionales y a los municipios, y a partir de ahí vas a poder dar servicios de imprenta para afiches, para volantes. Era en año 2006, todavía no, el tema principal no eran las... Bueno, lo que dice es muy duro, Ulises, bienvenido. Buenos días, Nicolás. Y no lo dice cualquier persona, es decir, si uno hace el recorrido de lo que fueron esos años y la campaña, ¿no es cierto?, era omnipresente, ¿no? Martín Belaúnde, era un hombre de la más estrecha confianza, de los más cercanos, ¿no? Eran amigos, ¿no? Hoy Sí. ha expresado muchas veces que le tiene aprecio personal. Bueno, lo que dice es su dicho, ¿no? Eso tendría que ser corroborado. Ayer escuchaba a su abogado decir que él está declarando no en tanto que colaborador eficaz, sino en tanto que acusado, y por lo tanto es su verdad. O sea, me daba la impresión como que el abogado estaba dando una puerta de salida, como diciendo, mire, eso es lo que él dice como acusado, y ya veremos si lo puede demostrar o no. También escuché al abogado de Ollanta decir que hoy día iba a ser el contrainterrogatorio
y que lo iban a poner contra las cuerdas, puesto que habían declaraciones contradictorias con las que ha hecho Barata, por ejemplo, ¿no? Que ha dicho que no lo conocía acá está, señor Belaúnde Locio, contradiciendo lo que Belaúnde Locio dice, pues, de que se reunieron los cuatro, ¿no? Con Ollanta Nadine, Barata y él. Barata dice, no, yo no lo conozco. Entonces, yo creo que eso es el debate penal en el juicio. Pero yo creo que hay una cuestión más de fondo. Yo creo que estamos frente a una justicia politizada totalmente, en donde se está acusando a Ollanta y a otros políticos por supuestos delitos que en la época en que fueron cometidos o habrían sido cometidos no eran delitos. O sea, los aportes de campaña no eran delitos en el año 2006 ni tampoco en el año 2011. Recién en esta campaña podrían constituir delito. Entonces ahí hay un tema que estamos dejando pasar como sociedad y que está, digamos, poniendo en el candelero a políticos y complicándoles su devenir político. Por otro lado, hay denuncias que no han tenido mayor eco. Por ejemplo, el expresidente Kuczynski en El Comercio declaró de que fue prácticamente extorsionado por Domingo Pérez, que le dijo, si tú acusas a Toledo o si usted acusa a Toledo, lo limpio. Eso no ha tenido mayor repercusión. Hay denuncias de que, por ejemplo, en el caso de la condena en primera instancia a Toledo y a Paz Cofón y otro funcionario de Proinversión, no se ha demostrado el delito. Es más, todo hace pensar de que Paz Cofón y el otro funcionario no han participado en ningún acto delictivo de colusión, y tampoco el mismo Toledo. O sea, Toledo es evidente que fue sobornado. Pero entonces, por condenar a un tipo que es culpable, delincuente, no podemos inventar delitos. Al señor Briceño también le han inventado un delito. Entonces, este señor Domingo Pérez, que se supone que es garante de la legalidad, actúa como un delincuente. Pero lo que me sorprende es que ahora resulta que todos son víctimas. O sea, Toledo, Ollanta, Vizcarra, Keiko, Susana Villarán, PPK, Alan García, todos son víctimas de una justicia que los está acusando de un delito que no era delito, que supuestamente es el haber recibido dineros que no declararon, y que al final, o sea, todos son inocentes y deberían ir a sus casas. Bueno, de ese delito yo supongo que sí, pero que hay sobornos, que ha habido coimas. Por ejemplo, lo de la refinería de Talara. ¿Cómo es posible que desde el comienzo se haya pagado, se pensase pagar $1.500 millones por algo similar que Repsol hizo en La Pampilla por la mitad, por $750 millones, y termine costando $6.000 millones? Ahí ha habido corrupción, de todas maneras. Ya, pero nadie dice... ¿Pero de quién? Hay que ver, pues hay que hacer una auditoría, y parece que este nuevo directorio con el nuevo gerente general no están dispuestos a hacer esa auditoría forense. Claro, pero el tema acá es el siguiente, porque en esta discusión, que a mí me resulta grotesca, ¿no es cierto? O sea, sí, recibí $3 millones, pero no es delito, no era delito en ese momento, pero un ratito, recibiste ese dinero en efectivo, por debajo de la mesa, sin declarar, para introducir parte, porque no introdujeron todo el dinero que recibieron en sus campañas, para introducir parte de ese dinero, engañaste al sistema electoral, inventando aportantes que no lo eran, lo cual ya es un delito. El dinero que no incorporaste a la campaña desapareció. ¿Dónde está la plata? O sea, eso ya es lavado de activos, porque solo Dios sabe dónde está. Pero además, no fue gratis, fue Ulises. O sea, recibieron dinero a cambio de hacer cosas. Por sus aportantes electorales, estaban comprando voluntad. Eso es el inicio de la perversa rueda de corrupción en el Perú. Te financio la campaña y tú gobiernas para mí. Pero investiguemos la verdadera corrupción. Es decir, hubo corrupción en el oleoducto, hubo corrupción en la refinería, hubo corrupción en el metro, no sé. Eso es lo que se tendría que investigar, y por ahí es donde se tendría que acusar. Lo de Villarán no es aportes en campaña. Villarán es aporte cuando ella está bien, en campaña, pero ella era ya funcionaria pública, ella era alcaldesa de Lima. Entonces, es otra cosa, totalmente distinta. Lo de Vizcarra no son aportes en campaña, es cuando él era presidente regional. Entonces, era funcionario público, y evidentemente recibir esos fondos o esos dineros era un delito. Ahora, ¿no? pero es decir, acaba de
Es decir, Martín Belaúnde, que está terminando su declaración, ha dicho que el dinero dado por Venezuela al nacionalismo en el 2006 evidentemente era ilícito. Se trató de blanquear aquí a través de aportes fantasmas o a través mío. Es decir, funcionarios de la embajada venezolana en las épocas de Chávez le entregaban dinero a la campaña y se inventaban aportantes para justificar ese ingreso. Pero, bueno, yo tengo entendido que eran faltas administrativas. O sea, los aportes recién han sido penalizados, digamos, cuando están fuera del circuito bancario. O sea, pero es que no puede ser que un gobierno extranjero meta dinero en una campaña electoral, lo haga subrepticiamente, lo haga secretamente, lo haga con entregas en dinero, se falsea información para incorporar ese dinero a la campaña. Es más, entiendo que hubo hasta una auditoría de los venezolanos, ¿ah? Porque los venezolanos están preocupados por lo siguiente. Dijeron, oiga, nosotros hemos dado un chorro de plata y no la vemos. Es decir, ellos estaban pensando que parte del dinero que habían aportado se lo quedaron en sus bolsillos los intermediarios o los destinatarios, que en este caso eran Nadiño y Anta. Entonces, pero, es decir, no podemos pasar, Ulises, eso por agua tibia. No era delito en ese momento, ¿no? Pero, era una falta administrativa. Pero digamos que esas eran las normas del momento, ¿no es cierto? O sea, para que haya persecución del delito tiene que estar tipificado previamente el delito. Si no está tipificado previamente, no puedes inventarle un delito. Pero es que es una cadena. Es que es una cadena. O sea, si tú aíslas el hecho de que en ese momento no era ilegal entregarle a alguien, aunque la entrega en efectivo yo no sé si es tan claro. O sea, que alguien entregue un aporte y no le declare, pero alguien que entregue dinero en efectivo, ¿de dónde lo sacó el dinero en efectivo? ¿Lo recibiste? ¿Por qué no lo declaraste? De arranque nomás ya es un problema muy serio desde el punto de vista tributario. Ahora, el problema es a cambio de qué recibiste ese dinero. Y eso sí es un delito. Cuando tú te comprometes a que a cambio de ese dinero vas a dar algún beneficio cuando tengas poder o para usar tu poder. Ese podría ser el delito, pero entonces que lo demuestren. Pero ellos están buscando penalizar el hecho de haber recibido el dinero. Lo que tendrían que demostrar es, oye, recibiste plata de Odebrecht y después le diste obras. Eso sí podría ser el delito. Pero eso es lo que es parte de este proceso. El caso del gasoducto del Sur. Eso va a ser otro proceso. Pero por supuesto, pues eso es un escándalo. En el caso del gasoducto del Sur, al segundo postor no lo dejaron ni entrar a la sala. Está bien. Y la persona que tenía, que se llama Mile Kasik, por si acaso estaba con un notario con el sobre en la mano, que cuando abren el de adentro, el de afuera era mejor propuesta. Por eso no lo dejaron entrar. Es cierto, eso es un escándalo. Es un escándalo. Pero eso corresponde pues al pago, Ulises. Pero eso es materia Para de otro eso juicio. se pagó. Pero eso es materia de otro juicio. Eso va a comenzar de acá de repente un año. Ahí sí podría haber delito, pero acá la verdad que yo no veo porque no soy abogado. Ahora, pero ¿cómo explicas, Ulises, por ejemplo, el tema de declarar ingresos que eran falsos, porque en realidad la plata venía de otro lado, y el haber pagado, por ejemplo, por adelantado créditos hipotecarios? Es decir, ¿eso también es un tema administrativo? No, eso podría ser un delito. Lavado de activos posiblemente, pero eso también se está discutiendo y tengo entendido que hay peritajes de parte que demuestran que no hay desbalance patrimonial. No lo sé, yo no estoy metido en eso, pero lo que a mí me llama la atención es que por perseguir a los partidos políticos inventemos delitos, creamos la figura de organización criminal para destruir un partido político. Me parece que estamos exagerando las cosas. O sea, yo puedo entender, Ulises, tu posición. Estamos hablando de tu hermano, ¿no es cierto? Y yo no sé qué haría yo en una circunstancia como la que tú estás viviendo. Pero es indefendible esto, Ulises. Mira, es decir, yo conozco a tu padre de muchísimos años atrás, de muchísimos años. Y tu padre puede tener muchos defectos. Uno puede no compartir sus puntos de vista. Pero tu padre ha sido durante décadas un monumento a la honestidad y a la dignidad. Claro que sí. Y esto, o sea, esto no es tu padre, Ulises, discúlpame. Esta no es la educación que supuestamente ustedes recibieron, no es para esto. Mira, Ollanta dice que no recibió esa plata, ¿no? ¿Tú le crees? A ver, yo creo que la campaña costaba. O sea, han tenido que recibir plata, han tenido que recibir aportantes. Está demostrado de que hay aportantes falsos, ¿no es cierto? Entonces, han recibido de alguna parte y han pitufiado ese dinero.
Ahora, que ese dinero sea el dinero que dice Belaúnde del Ocio, eso no lo sé, ¿no? Pero que han recibido dinero, como todos los otros Ahora, partidos entiendo políticos, porque que no también es- había la necesidad de hacerlo. Entiendo que no es el único testimonio. Además, ha ocurrido cosas como la RPP que llegan con plata en efectivo a pagar Ya, la campaña. O sea, ya, llegan pero- y pero- se lo reciben, que Ya, es lo peor. Entonces dime, ¿por qué no se persigue a las Eso es lo que yo a los pregunto. dueños de esos medios de comunicación? Eso, que eso- reciben eso dinero es lo que efectivo? yo pregunto. Yo también ¿No? me pregunto. Porque esos señores empresarios, esos que trabajan con bancos, esos sí sabían mejor que nadie que no podían que recibir no podían dinero en recibir el efectivo. dinero. Ulises, tenemos que terminar por Muy hoy. Entiendo tu incómoda posición, no comparto tu punto de vista, pero lo Exitosa. respeto absolutamente. Gracias. Muchas gracias Gracias. por estar acá y transmítele mi saludo a tus padres, por favor, Muchas gracias. a quienes respeto muchísimo. Muchas gracias.